contando historias de terror parte Chicos, 1. Perdón por no subir videos, es que he estado ocupado. Bueno, esta historia le pasó a mi hermana, pero la contaré en primera persona. Bueno, yo estaba en Veracruz en casa de mi familia de parte de mi papá. Y como ahí en esa casa viven mis dos tías con sus hijas, mi primera tía tiene 2 hijas y mi otra tía tiene 3. Y vive mi abuela y mi abuelo y mi papá. Pero yo fui de vacaciones porque hace mucho no veía a mi familia, ni a mi papá, ni a mis primos y primas. Y mi papá me dijo que si yo quería ir para allá, y yo le dije que sí porque hace mucho no los veía, entonces me compraron el boleto, y mi madrina de bautizo vino por mí y nos fuimos. Cuando llegamos corrí a abrazar a todos, bueno, de ahí todo el día me la pasé jugando con mis primos. Ya cuando se hizo de noche, mi abuela estaba pensando en dónde íbamos a dormir porque habían pocos cuartos, y en esos cuartos dormían mis primos y mi tía, y en el otro dormían mi madrina y su hija, entonces mi abuela puso una colchoneta en la sala y nos dormimos ahí ella y yo. Y mis primas quisieron dormir conmigo y con mi abuela, y mi abuela les dijo que sí. Bueno, ahí dormimos las 4, y ya cuando nos dormimos, mis primas se levantaron en la madrugada. Y yo me levanté porque mis primas estaban hablando fuerte, así que me levanté. Mi abuela no se levantó porque ella estaba cansada. Cuando me levanté agarré el teléfono de mi abuela y vi la hora. Eran las 2:53 de la madrugada. Ya iba a decirle a mis primas que hacían despiertas tan tarde, pero de repente mis primas se paran frente a la puerta y a mí se me hizo raro. Iba a despertar a mi abuela, pero mis primas empezaron a hablar y la volteé a ver. Y resulta que mis primas estaban hablando con 2 niños, pero esos niños estaban chiquitos y feos. Yo me asusté porque esos no eran mis primos ni ningún familiar mío. Intenté despertar a mi abuela, pero no se despertaba. Entonces me asusté más porque los niños estaban agarrando a mis primas del brazo y les decía a mis primas que vayan con ellos, y mis primas decían que no, pero a esas cosas las jalaba del brazo. De ahí esas cosas me voltearon a ver y yo me asusté porque cuando me voltearon a ver, me sonrieron, pero su sonrisa era muy escalofriante. Esas cosas venían hacia mí sonriéndome, me dio miedo, así que me tapé con mi colcha y abracé a mi abuela. Y en eso llegó mi papá y regañó a mis primas porque estaban despiertas tan tarde. Cuando escuché a mi papá, me tranquilicé y fui con mi papá. Le conté a mi papá lo que pasó y no me creyó, así que me regañó y me mandó a dormir. Me dormí y al día siguiente me acordé que habían cámaras en la sala. Le dije a mi papá que revisara las cámaras para que me creyera. Revisó las cámaras y fue que me creyó. Cuando mi papá revisó las cámaras, me contó que esas cosas que se nos apareció a mí y a mis primas eran chaneques. Dice mi papá que esas criaturas parecen a los niños que se portan mal para llevárselos y perderlos. Mi papá me dijo que cuando él era niño, se le aparecieron los chaneques y se lo llevaron, pero cuando se lo llevaron lo salvaron. No me dijo muy bien cómo lo salvaron, pero lo salvaron. Después de que yo escuché eso, traté de portarme bien y trataba de que mis primas se portaran bien porque no quería que se las llevaran ni que me llevaran a mí. Bueno chicos, espero que les haya gustado la historia. Recuerden que la historia no es mía, es de mi hermana. Like si quieres que les cuente más historias como estas.